palpable, Señor, como hasta aquí te estamos sintiendo, Padre amado. Yo pido, Espíritu de Dios, en estos momentos, que tú seas el que tomes control de los aires, Señor, Padre amado. Te invitamos, Espíritu Santo, a que hagas, aleluya, que traigas convicción a nuestros corazones, aleluya, cuando para enderezar nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestro caminar a la voluntad perfecta tuya, Señor. Yo declaro en esta mañana que esta semilla Satanás no la robará, Señor, sino que esta semilla dará fruto a un 30, un 60 y hasta un 100% para gloria y para honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Coincidencias o propósitos divinos es el tema en esta mañana. Coincidencias o propósitos divinos. Amén. Gloria a Jesús. El nacimiento de Jesucristo, mis hermanos, el nacimiento de Jesucristo no solamente marca la historia, ¿verdad? No, marca la historia de ser humano para siempre, pero también es un punto referente aún antes y aún después. Por eso vivimos antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Jesús es el inicio de un nuevo comienzo. ¿Cuántos saben eso? Jesús es un inicio, por eso cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas, ¿verdad? Gloria a Jesús. Su ministerio se inició, mis hermanos, su ministerio fue inicio de un mensaje completamente nuevo en la tierra de aquel entonces, en Palestina, en aquel mundo. Su mensaje era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo quiero que usted entienda una cosa, mis hermanos, es que Dios tiene un propósito diseñado para con cada uno de nosotros, aún desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Para que aquellos que son llamados conforme a su voluntad, Dios ya tiene un propósito divino establecido para con cada uno de nosotros, amén. Tenemos que entender, mis hermanos, que nosotros no somos una casualidad. There is no casualty, ¿verdad? No somos una casualidad. No somos una coincidencia y mucho menos una concurrencia. Somos parte de un plan divino de Dios con un propósito eterno, ¿verdad? Para traer gloria y honra a Dios Padre. Amén. Cada uno de nosotros. Entendemos una cosa, que en Dios no hay coincidencias. En Dios no hay coincidencias, ¿verdad? Solamente hay propósitos divinos. Amén. Estamos claros con eso, porque por ahí donde vamos tenemos que entender esto, amén. En Dios no hay coincidencia, no importa cualquier situación que estemos viviendo aún en la actualidad, no hay coincidencias en Dios. En Dios lo que hay es propósito divino, amén. El verdadero éxito, mis hermanos, de aquellos que son llamados es caminar en la voluntad perfecta de Dios. Ahí es donde se define lo que es el éxito. Cuando caminamos en la voluntad perfecta de Dios. En el versículo que acabamos de leer, ¿verdad? Jesús fue al lugar necesario en el momento adecuado. O sea, Dios no hace las cosas por hacerlas. Cuando estaba aquí en la tierra, Él iba al lugar y en cada lugar que Él iba, Él estaba estableciendo algo. Amén. Había un propósito divino en cada lugar que nuestro Señor Jesucristo iba. Aquí nos deja saber, ¿verdad? En esta porción, y cuando leemos Lucas capítulo 4, que dejó la región de Judea, donde fue tentado, donde fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, ¿verdad? Dejó esa región de Judea porque ya esa parte se había cumplido. Ya esa parte se había cumplido de su ministerio. Ahora partió hacia el norte, hacia Galilea, y viajó a través de Samaria para llevar las nuevas a los samaritanos. Comienza su ministerio a desarrollarse, ¿verdad? Y sabemos que los samaritanos eran mitad judíos y mitad gentiles. ¿Amén? Pero esto no era por coincidencia. No fue por coincidencia, ni tampoco mucho menos por casualidad, sino que era un propósito divino que Dios tenía cuando estaba haciendo esto en particular, ¿verdad? Dice que llegó a Capernaum. Capernaum, mis hermanos, es la región de Galilea, ¿verdad? Donde de acuerdo al plan divino que Dios tenía para con su Hijo, ¿verdad? Él estableció allí sus oficinas centrales terrenales. Era en Capernaum donde el Señor tenía la sede, donde tenía su ministerio establecido. O sea, ¿qué quiero decir con esto? O sea, la mayoría de las veces, usted observa cuando estudia la vida de Jesús, Él salía a hacer y regresaba a su casa. O sea, no regresaba a Nazaret, ya en Nazaret, vamos a llegar ahorita,
Él cumplió su propósito en Nazaret. Él llegaba a Capernaum, donde él tenía establecido, ¿verdad?, sus oficinas centrales, y de ahí pues salía a ministrar a otro sitio, para que entendamos, porque eso es lo que hacemos hoy en día también, ¿verdad? Así que Jesús comenzó su ministerio en Samaria, fíjense en esto, y en Galilea. Jesús fue, en otras palabras, Jesús fue primero ¿a quién? A los gentiles. Jesús fue primero a los gentiles. ¿Saben eso? ¿Ah? No fue a Jerusalén o a Judea. Primero fue a Samaria y a Galilea, a tierra gentil primero, ¿verdad? Esto nos da a entender, mis hermanos, que este evangelio es para todo. Dios no hizo acepción de personas. Jesús no hacía acepción de personas cuando estuvo aquí en la tierra en su ministerio. Juan 3:16 nos dice, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, o sea, en general, para todos, no para el pueblo judío, sino que para todos. Ellos también estaban, pero sabemos, ¿verdad?, que a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Pero él vino y ministró, ¿verdad?, también al pueblo gentil. O sea, primeramente ministró al pueblo gentil, en Samaria y en Galilea. Amén. Así que el Dios que nosotros le servimos no es un Dios exclusivista. Nosotros somos los seres humanos los que a veces comenzamos a hacer separación entre razas, entre naciones, etcétera, etcétera. Pero Dios, para Dios todos somos iguales y todos tenemos el derecho a la salvación. Amén. Gloria a Jesús. Entonces vamos a considerar, mis hermanos, en esta mañana, vamos a considerar, ¿verdad?, algunas de las ciudades donde prácticamente Jesús desarrolló su ministerio aquí en la tierra. Y cada una de ellas nos enseña un propósito. Cada una de ellas nos enseña, nos trae una enseñanza. Gloria a Jesús. Por eso que leí ese versículo y ustedes tal vez dirían, pero ¿qué vamos a hablar de esos versículos? Que ahí los menciona Nazaret y unas cuantas ciudades, ¿verdad? Pero vamos entonces a ver, ¿verdad?, estas ciudades. La primera ciudad que nos menciona es Belén, Belén. Jesús nace en Belén. ¿Qué significa Belén? Belén significa casa de pan. Casa de pan, gloria a Jesús. Nos da a entender que Él es nuestro ¿qué? Nuestro sustento espiritual. Que el Señor es nuestro sustento espiritual, ¿verdad? Por esto Jesús, ¿verdad?, es el único que puede saciar nuestra hambre espiritual. Gloria a Jesús, ese es el único. Él es el pan de vida, ¿verdad? Y el que comiere de Él nunca más tendrá ¿qué? Tendrá hambre. El que comiere de ese pan nunca más tendrá hambre, ¿verdad? Así que si te sientes débil, recuérdate, ¿verdad? Si estás flaqueando, recuérdate que Jesús es el pan de vida. Él es el pan de vida para con cada uno de nosotros, mis hermanos. Hay mucha humanidad con hambre, gloria a Jesús, ¿verdad? Desesperada. Piensan que los placeres de esta vida son los que van a satisfacer su hambre. Gloria a Jesús, aleluya. Pero nada de los placeres diarios pueden satisfacer esta hambre. ¿Sabe por qué? Porque nosotros fuimos creados a la imagen y a la semejanza de un Dios vivo. Fuimos creados a la imagen y a la semejanza, ¿verdad? Y esa parte del ser humano, mis hermanos, no hay placer que la pueda llenar, no hay deleite, absolutamente nada que pueda traer satisfacción a nuestra vida, porque hay un vacío hasta que la llenemos, esa parte espiritual. Amén. Gloria a Jesús. Esa imagen de Dios que está en ti está distorsionada ahora mismo. Si tú no tienes a Cristo como tu Salvador, si tú no conoces, amigo, a Cristo como tu Salvador, esa imagen de Dios ahora mismo dentro de ti está distorsionada. No es la correcta. ¿Por qué? Porque la buscan en los placeres, la buscan en la droga, ¿verdad? La buscan en tantas otras cosas, ¿verdad? Y no encuentran esa satisfacción. Pero yo te presento a Jesús, el pan de vida. El que cuando tú comes de este pan nunca más tendrás hambre, gloria a Jesús. Porque Él satisface todas nuestras necesidades, ¿verdad? Qué lindo es el Señor. Y entendemos, mis hermanos, que el Hijo de Dios murió en la cruz por nuestros pecados, pero no solamente murió en la cruz por nuestros pecados, sino que al tercer día Él resucitó, amén. Él resucitó y porque Él vive, nosotros también vivimos en el tiempo presente, amén. De otra manera solamente estamos existiendo, no estamos viviendo. Aquel que no tiene a Cristo como su Salvador existe sobre la faz de la tierra. Para vivir, tú tienes que haber aceptado a Cristo como tu Salvador. Amén. Pasamos de muerte a ¿qué? A vida. Creo que fue alguien me dijo que habían, no sé si fue Chipo o fue el hermano Raúl lo que hizo
una alusión a que los zombies sí existen. Aquel que está sin Cristo es un zombie. Solamente existen, pero no están viviendo. Porque la vida solamente se encuentra en Cristo Jesús, fue Raúl. La vida solamente se encuentra en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos vivos hay aquí? Aleluya. La segunda ciudad que vemos, mis hermanos, es Nazaret. Son 4 ciudades. La segunda es, Él crece en Nazaret. Jesús crece en Nazaret. ¿Okay? La palabra significa vástago, o sea, rama que florece. Rama que florece. Ese lugar en Nazaret es el lugar donde Jesús crece y el lugar donde Jesús se forma como judío. ¿Okay? Donde recibe su educación como judío. Esto nos habla, mis hermanos, de este periodo en la vida donde el creyente somos formados. En Nazaret nos habla de la formación del creyente. Gloria a Jesús, aleluya. Nos habla de ese lugar donde Dios nos equipa con lo que nosotros necesitamos para hacer la voluntad de Dios. Ese es nuestro Nazaret. Amén, gloria a Jesús. Es la parte, mis hermanos, que a muchos no les gusta. No les gusta la formación. Al hombre no le gusta que se le diga, y en este caso lo que la palabra de Dios nos dice, cómo debemos de regir nuestra vida. ¿Verdad? Queremos las cosas y las queremos ayer. Esa es la generación que nosotros vivimos, ¿verdad? Pero hay un periodo de formación. Entonces, cuando estamos en el mundo que no servimos a Cristo, estamos tan acostumbrados a que pedimos las cosas y queremos las cosas y las recibimos ya. Y si no, pues las pagamos por ellas y buscamos la manera de cómo hacer. Pero cuando llegamos a la iglesia, entregamos nuestra vida al Señor como nuestro Salvador. Es diferente porque ahora comienza un proceso de formación para tu vida. Y ese proceso de formación es un periodo de crecimiento, ¿verdad? Y es un periodo donde tú tienes que aprender a someterte a autoridad divina. Tienes que aprender a someterte a la autoridad divina. Y muchas veces al ser humano no le gusta eso. Pero cuando tú vienes a Nazaret, tu lugar de formación, tú tienes que entender que ahora es otro el que te rige a ti. Eso es otro el que te dirige a ti. En Nazaret es este tiempo de formación para nuestras vidas, ¿verdad? Y es necesario que estés en Nazaret el tiempo necesario que sea, ¿verdad? Porque si no vas a tener un crecimiento no normal, sino un crecimiento anormal. ¿Cuántos anormales nos vemos por ahí? Usted entiende lo que quiero decir, ¿verdad? Cuando vemos personas que no entran en ese crecimiento normal, ¿verdad? Que no entran por esas facetas. Cuando el niño crece, va por diferentes facetas. ¿Verdad que sí? Se va formando en esas diferentes facetas de su crecimiento. Ahora, es importante, ¿verdad?, que nosotros vayamos creciendo en una manera normal. Nuestra formación sea normal. ¿Y cómo encontramos esos preceptos y esas guianzas? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Miren una cosa, el maestro fue el gran ejemplo para nosotros. Estuvo 30 años en Nazaret. 30 años para un ministerio de 3 años. 30 años sometido a la autoridad divina y sometido a la autoridad terrenal. 30 años. Entonces, Él ha sido nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo para 30 años someterse bajo la autoridad para entonces ejercer un ministerio de 3 años. Entonces, mis hermanos, pero fueron 3 años que cambiaron la historia de la humanidad. Fueron 3 años, mis hermanos, aleluya, que hay un proceder, o sea, desde que Cristo vino hay un antes y un después. Que todavía, ¿verdad?, estamos en esa etapa, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Hoy en día una persona recibe una palabra y rápido quiere salir. Sin recibir el crecimiento, o sea, sin crecer, sin que la formación no esté completa. Nosotros no entendemos una cosa, que el Dios que nosotros le servimos es un Dios que vive en un presente eterno.
O sea, Él siempre ha existido, siempre es. Cuando Dios declara una palabra, ya esa palabra se cumplió. Pero nosotros, bajo la humanidad que tenemos que esperar al Cairo de Dios. ¿Cuál es el Cairo de Dios? El tiempo de cumplimiento de esa palabra que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es nuestro deber en la espera? Iglesia, escuchen. ¿Cuál es nuestro deber en la espera? Nuestro deber es aprender a esperar en Dios. Nuestro deber es permanecer en Nazaret, en el lugar donde Dios te ha sembrado, para que vayas recibiendo la formación que tú necesitas, para que vayas recibiendo las herramientas que Dios va a ir poniendo en tu vida a su tiempo. Y ese es el problema que vemos hoy. Y por eso hemos visto tantas disparates, tantas falsas religiones, porque tal vez tuvieron unas buenas intenciones, pero no hicieron lo correcto, no entraron en ese proceso de formación. ¿Cuál es tu Nazaret, mis hermanos? ¿Sabe cuál es tu Nazaret? La iglesia donde Dios te ha plantado. Este es nuestro Nazaret. Aleluya, este es nuestro Nazaret. Este es nuestro lugar de crecimiento. Este es nuestro lugar de entrenamiento. Aleluya, para alcanzar todo lo que Dios tiene para con nosotros. Aleluya, Dios no te puede poner sobre mucho cuando tú no has sido fiel sobre lo poco. Hay veces que personas quieren llamado ministerio, pero no son fieles en lo poco. No son fieles en lo poquito que pueden hacer en la iglesia y después quieren que Dios lo ponga sobre mucho. Y Dios quiere, y personas que tal vez tienen llamado de parte de Dios, pero tú tienes que probarte aquí en la casa primero, en tu Nazaret. Antes de salir, tú tienes que ser probado en Nazaret. Entonces, la sociedad que vivimos hoy, esta generación, no le gusta esperar el tiempo de Dios. Mis hermanos, aleluya. Entonces hay que aprender, ¿verdad? A trabajar en el Nazaret donde Dios nos ha llamado. 30 años nuestro Señor Jesucristo estuvo sometido a la autoridad divina y a la autoridad terrenal. Él podía haber comenzado cuando él hubiera placido, el Hijo de Dios. Pero no, nos enseñó a nosotros que todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar. Y que hay que aprender a esperar en Él. No cuando nosotros creamos, sino cuando Él dice. Cuando Él nos dice, nos indica, mis hermanos. Aleluya, aleluya. Queremos llegar a las naciones, mas sin embargo, no damos buen testimonio a nuestro vecino que vive al lado. Queremos llegar a las naciones, pero nuestros compañeros de trabajo no ven la luz brillando en nosotros. Tenemos que entrar en nuestro Nazaret. Amén. Aleluya. Hay llamados poderosos, mis hermanos, y a veces no se desarrollan por eso. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no se pueden desarrollar? Porque muchas veces somos selectivos. Yo quiero hacer lo que a mí me place hacer. La necesidad puede ser en esta área, pero como yo quiero hacer lo que yo deseo hacer. Mas sin embargo, tú no sabes que tal vez Dios te está preparando, capacitando, porque eventualmente vas a confrontar una situación o vas a ser de beneficio. Y si ya tú lo hiciste, no necesariamente es que te vas a quedar ahí. Entonces nos convertimos selectivos. Si venimos a la iglesia el martes, no vengo el jueves, selectivo, hello. Si llego a la iglesia 2 domingos corridos, el otro es estoy libre. Si voy el jueves, no voy el martes. Si voy 3 veces en la semana, ya la otra semana la puedo coger libre. Somos selectivos. Y de esa manera queremos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y de esa manera queremos que Dios nos bendiga, que Dios prospere todo lo que nosotros hacemos. Todavía necesita formación. Todavía necesita crecimiento. Porque el venir a la casa de Dios debe ser algo que usted anhela. Que usted desea llegar al estudio bíblico los martes. Que usted desea llegar el jueves. Que usted desea llegar el domingo. No lo debe ser todo. Eso es así. Eso es así. Pero debe haber un anhelo en nosotros para llegar a la casa de Dios. Debe haber un deseo, mis hermanos, y yo he visto aquí como personas han llegado enfermas, que no pueden. Hoy mismo llegó una persona, yo sé que está dolida, y tú lo puedes ver en el rostro. Mas sin embargo llegó a la casa de Dios. Yo he visto personas que vienen explotados del trabajo y llegan a la casa de Dios. Llegan a la casa de Dios porque hay algo que tiene que ir más por encima de las circunstancias de lo que yo estoy viviendo. Gloria a Jesús, ¿por qué? Porque
Estamos recibiendo la formación en Nazaret. Estamos recibiendo esa formación en Nazaret, mis hermanos. Así que no podemos ser selectivos. El mayor ejemplo nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Él fue el mayor ejemplo de Jesús. Así que si estás en esa condición, todavía tienes que estar en Nazaret. Todavía necesitas formación. Aleluya. Para que así Dios pueda cumplir todo lo que Dios tiene para contigo. Y Dios tiene propósitos. Y hay llamados poderosos. Y yo lo sé. Pero necesitamos en Nazaret recibir la formación necesaria que necesitamos para entonces lograr, entonces después ir y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El tercer lugar que Dios tuvo fue en Capernaum. La tercera ciudad, Capernaum. Y fue ahí donde yo dije, donde Él establece sus ¿qué? Sus oficinas centrales. Ahí donde se establece su ministerio con sus 12 discípulos, ¿verdad? ¿Qué significa Capernaum? Capernaum significa consuelo, ciudad de consuelo. Capernaum significa ciudad de consuelo, mis hermanos, aleluya. Jesús realizaba sus giras evangelísticas, podríamos decir, ¿verdad? Y después que cumplía con su gira evangelista, regresaba nuevamente a Capernaum, volvía allí, esa era su sede durante esos 3 años de ministerios. ¿Ven? Capernaum, podemos ver que en Capernaum, mis hermanos, Él realizó muchos milagros. Venían los enfermos, los endemoniados y quedaban libres, ¿verdad? Y todo esto nos habla de ¿qué? Nos habla de un ministerio de consolación. Nos habla de un ministerio de consolación, mis hermanos. Gloria a Jesús, aleluya. Jesús es el consuelo para la humanidad, para el hombre que se está afligido y se está perdiendo. Él es nuestro consuelo para el hombre que está afligido, mis hermanos. Pero ¿sabes qué? Antes de que Él se lanzara para estos 3 años, estuvo 30 años en Nazaret. Estuvo 30 años bajo formación para un ministerio solamente de 3 años. ¿Amén? Así que cuando Jesús volvió, dice la Biblia, en el poder del Espíritu Santo, esto lo dice en el capítulo 4 de Lucas, versículo 12, por ahí más o menos. Dice que volvió cuando fue tentado, ¿verdad? Que fue llevado por el Espíritu a ser tentado por 40 días por Satanás. O sea, al fin de los 40 días Satanás vino y lo tentó. Pero ahora regresa en el poder del Espíritu, ¿verdad? Dice que llegó a Nazaret y entrando a la sinagoga, entró a Nazaret, o sea, entró a la sinagoga y abrió el libro en el libro de Isaías. O sea, le entregaron el rollo de Isaías, no es como lo tenemos nosotros ahora, ¿verdad? Sino que era un rollo. El libro de Isaías, y él leyó en la parte, o sea, en Dios no hay casualidades, recuérdense. En Dios no hay casualidades, hay propósitos divinos. Y él lee donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha dado a dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a ponerle en libertad a los oprimidos, y a predicar el ¿qué? El año agradable del Señor. A predicar el año agradable del Señor. Una cosa que me llama la atención, mis hermanos, es que Jesús se detuvo exactamente en esa parte. Cuando usted va al libro de Isaías, a ese versículo todavía, el versículo 2 le falta más todavía. Pero Jesús hace un paro aquí, en este momento. Dice, y a predicar el año agradable del Señor. Él se detuvo, ¿verdad? En esa parte donde decía, cuando usted va a Isaías y termina de leer el versículo 2, dice, y el día de la venganza de nuestro Dios. O sea, el día de juicio. El día de juicio. ¿Por qué? ¿Por qué se detuvo ahí, mis hermanos? Porque en ese momento Jesús viene como nuestro Salvador. Él no viene como nuestro juez. Cuando regrese será otra historia. Pero en ese momento Él viene como nuestro Salvador. ¿Verdad? El Salvador del mundo. Amén. El Consolador del mundo. Amén. A encontrar consuelo en su palabra. Muy bien, léalo. Busque los 2 capítulos y haga su análisis. Muy bien, él podía haber leído, era una fraseología nada más, un par de palabras más, que él lo podía haber dicho, pero él se detuvo. Cuando viene la venganza, ¿por qué? Porque no es el tiempo.
Porque ahora Él venía a reconciliar al mundo con Dios. Ese era su propósito. No hay casualidades en Dios. No hay casualidades, solamente hay propósitos divinos. Hay propósitos divinos, ¿verdad? Ese momento llegará, donde todo aquello tendrá que dar cuenta a Dios. Eso es otra, en ese momento llegará. Amén. Así que, sabe una cosa, mis hermanos, que el ministerio de Jesús todavía continúa a través de la tierra. ¿Tú sabes cómo continúa ese ministerio a través de la tierra? A través de la iglesia. A través de aquellos que son lavados por la sangre del Cordero. Amén. La iglesia se le ha dado la encomienda de llevar las nuevas de salvación. Aleluya, de llevar las buenas nuevas de salvación, de sanar a los quebrantados de corazón, de libertar a los oprimidos, amén, a los cautivos, de dar vista a los ciegos, de proclamar las buenas nuevas de salvación. Eso se le ha dado a la iglesia. Así que ese ministerio de Jesús está en nosotros, mis hermanos, para que nosotros sigamos llevando la verdad. Gloria a Jesús. Y sabe una cosa, hoy todavía en el siglo XXI, todavía la iglesia tiene el poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para llevar un evangelio de poder, un evangelio de autoridad. En el libro de Marcos dice, hablarán nuevas lenguas, se echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y ¿qué? Y sanarán. No es que posiblemente, sino que pondrán la mano sobre los enfermos y en su nombre sanarán. Porque hay poder, esto es un evangelio de poder. Es un evangelio de demostración. Es un evangelio que tienen que haber señales. Amén, gloria a Jesús. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Y la cuarta ciudad, mis hermanos, es Jerusalén. La cuarta ciudad es Jerusalén. Jerusalén significa ¿qué? Paz. Ciudad de paz. Jerusalén significa ciudad de paz. Aleluya. Jesús fue a Jerusalén a reconciliar al mundo con Dios. Ese era su propósito. Fue a Jerusalén a reconciliar al mundo con Dios, ¿verdad? Al entregar su vida allí en la cruz, mis hermanos, Él llevó nuestros pecados. Se hizo maldición para que nosotros podamos ser bendición. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Se hizo, mis hermanos, llevó juicio en aquel lugar para que hoy nosotros podamos tener paz. Para que esa paz sobreabunde en nuestras vidas. Jerusalén, ciudad de paz. Gloria a Jesús. La Biblia nos dice que somos ¿qué? Justificados por la fe. Y tenemos ¿qué? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor ¿qué? Jesucristo, ¿verdad? También la Biblia dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque la paz que el hombre da está basada tal vez en el poder militar que pueda tener. Tal vez la paz que el hombre pueda dar está basada en los miles que pueda tener ahorrados. En tantas otras cosas. Pero sabemos que todas estas cosas son así pasajeras. De un momento a otro, mis hermanos, se pierde todo. Se puede perder todo. Mira nuestra isla. De una semana a otra, como se ha barrido. Pero aquel que tiene paz en el Señor está sabiendo que en medio de la tormenta Dios está con ellos. No somos exentos a morir en el proceso. Podemos morir, pero la Biblia nos dice que si somos creyentes ausentes de este cuerpo es presente ante su presencia. It is not a process, automatically you will go in His presence. No es un proceso donde automáticamente te presentas delante de Él. Comienzas a gozar de las bendiciones de Dios. Porque se nos ha enseñado un evangelio que Dios nos protegerá de todo peligro. Y puede ser que Dios no lo permita, yo pueda salir de aquí y hoy estaba escrito que hoy es el día que yo me voy y me voy. Pero ustedes no se pongan tristes. Un poquito nada más. ¿Por qué? Pues entonces porque yo me le adelanto a todos ustedes. Y yo no voy a estar triste allá arriba. Así que, pero, como Pablo decía, pero estar aquí todavía me es de beneficio. Hay cosas que hay que cumplir, hay cosas que hay que hacer. Amén. 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 Que sea el tiempo de Dios. O sea, lo que les quiero decirles, mis hermanos, ¿estamos nosotros dispuestos a entregar nuestra vida por nuestras creencias y llegar a ese momento? Hay muchos creyentes que han entregado su vida, han sido mártires. Estamos hablando en el siglo XXI. En los tiempos que nosotros vivimos. Si llegase ese momento, ¿qué vamos a hacer? ¿Negaremos nuestra fe?
O diremos, heme aquí, Señor, aquí yo estoy. ¿Verdad? Entonces Jesucristo fue así, fue nuestro mayor ejemplo, ¿verdad? Así que recuérdense, ¿verdad? Que no nos turbemos en estos momentos. En todo lo que estamos viendo, no te turbes. Mantén tu paz. Jesucristo fue a Jerusalén a reconciliar al mundo con Dios. Amén. Y Jerusalén significa ciudad de paz. Nos da paz, amén. Así que seguimos adelante. Dice, Pablo le decía a los filipenses que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Va más allá de todo entendimiento, mis hermanos, ¿verdad? Él le decía, esa paz que va más allá de todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. De esa paz que estoy hablando. Que en el medio de las incertidumbres, del no saber, porque no sabemos de ciertos familiares que están, pero en medio de todo eso, que la paz de Dios sobreabunde sobre tu vida. Que la paz de Dios sobreabunde. Que no tomemos decisiones, mis hermanos, ¿verdad? Sin pensar, como decimos. Entendamos que Dios es el que tiene el control de nuestra vida. Que esa paz de Dios sobreabunde en cada uno de nosotros. Amén. Así que todo esto nos enseña, mis hermanos, que en toda situación que nosotros estemos viviendo, todo es parte de un plan diseñado por Dios. Todo es parte de un plan diseñado por Dios, ¿verdad? Que ya Él lo tiene preparado para con nosotros. No hay coincidencias, sino hay propósitos divinos para con cada uno de nosotros. ¿Ven? Jesús no escogió la ciudad donde iba a nacer, ni aquella a la cual donde Él iba a crecer, ¿verdad? Él simplemente se sometió a la voluntad y a la autoridad de su Padre. Y dijo, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. No preguntó nada más. Heme aquí, envíame a mí. Amén. Entonces, Jesús pasó de un lugar de crecimiento a un lugar de formación. Y después de formación, ¿verdad? Cuando fue equipado, luego se va a hacer la obra que estaba reservada para él ya. Es un proceso. Nosotros no podemos brincar el proceso divino de Dios para nuestras vidas, sino que tenemos que llevarlo en el orden divino que Dios tiene establecido. ¿Dónde está tu Nazaret? Tu Nazaret es tu casa, donde Dios te sembró. 30 años Jesús estuvo en Nazaret antes de salir a Capernaum, ¿verdad? Antes de organizar sus giras evangelísticas. Gloria a Jesús. Tenemos que entender, mis hermanos, que nada de lo que nos pasa es una casualidad. No somos casualidad, ¿verdad? No somos una coincidencia, sino que somos un propósito divino en Cristo Jesús. Somos parte de un plan divino, de un propósito eterno, ¿verdad? ¿Para qué? Para tener gloria y para tener honra a nuestro Padre Celestial. En Dios no hay coincidencia, en Dios solamente hay propósitos divinos. Y termino con esto. Por lo tanto, mis hermanos, entendamos una cosa, hay que superar todos los obstáculos que se nos presentan. Tenemos que superar todo obstáculo que se nos presente, mis hermanos. Tenemos que derrotar la oposición que se nos presente. Gloria a Jesús, aleluya. Porque ¿sabe qué? Porque aquel que te llamó es el que te ha de respaldar. Tú no estás solo. Entienden esta mañana que no estamos solos. El que nos llamó también te ha de respaldar. Él te ha de respaldar, ¿verdad? Tú no eres una casualidad. Tú eres un propósito divino en las manos de Dios. Ponte sobre tus pies en esta preciosa mañana. Gloria a Jesús. Aleluya, te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Aleluya. Recibe la gloria y la honra de Jesús. Oh, te adoramos, Señor. Aleluya. Glorificado sea tu nombre, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a su nombre, Jesús. Gloria a su nombre, Jesús. Primeramente, si hubiera alguien que no conoce a Cristo como su Salvador, queremos orar por ti en este día. Queremos orar por ti, queremos presentarte al Caballero de la Cruz. Queremos que seas parte del plan divino de Dios para con tu vida.
Amén, gloria a Jesús. Si hubiera alguien que no conoce a Cristo como su Salvador, si alguien en esta casa necesita reconciliarse con Dios, renovar sus votos, este es el momento al cual lo abrimos para ustedes. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor, te adoramos. No es coincidencia que llegaste a la casa de Dios, amén, sino que era un propósito divino que llegaras a esta casa en este día. Hoy tú tenías que escuchar que tú no eres una coincidencia, que no es casualidad, que no hay casualidades en este caminar, sino que hay propósitos divinos. Dios tiene un propósito divino por el cual te trajo a esta casa. Y es para que esta casa se convierta en tu Nazaret, en tu lugar de formación, en tu lugar de crecimiento, para que entres en ese proceso, para que Dios cumpla todo plan que Él tiene para con tu vida. Desde pequeño se te ha dicho, pero no has escuchado, o tal vez por circunstancias de la vida te has desviado de ese propósito divino que Dios tiene para con tu vida. Hoy Dios te dice, tú no eres una casualidad, tú eres un propósito divino de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Oh, te adoramos, Señor, te adoramos, Jesús, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Jesús, te adoramos. A los amigos que nos estén escuchando, recuérdense que estamos localizados en el 1122 de la Lehman Street, Lebanon, Pensilvania. Nuestro teléfono es el 717-454-0267. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invitamos a que seas parte de este servicio. Si estás cerca, pasa, visítanos. Y hasta el domingo que viene. Que seas bendecido.